Nos encontramos en la azotea de Aedo, la que fuera residencia de verano de Eduardo Víctor Aedo. Esta propiedad que había adquirido Eduardo Víctor Aedo en la década de los 40, lindaba, era un arenal que lindaba sobre las vías del tren. En esta sala, que es esta especie de zaguán que da al patio, es donde Aedo tenía su colección de arte sacro. Bueno, hay una pieza muy particular, además muy unida con el departamento de Maldonado, que es una cruz la que llevó en la mano el último condenado a muerte en nuestro país. Es muy emblemático este lugar. Estamos en el banco en el cual fue restaurado, donde Eduardo Víctor Aedo toma mate con el doctor Ernesto Guevara de la Serna en su visita de 1961 a la azotea. Nos encontramos en la azotea de Aedo, la que fuera residencia de verano de Eduardo Víctor Aedo. Estamos sobre Boulevard Artigas, en el límite, digamos, de lo que es el municipio de Maldonado con el municipio de Punta del Este. Originalmente, lo que hoy es Boulevard era la vía del tren. Esta propiedad que había adquirido Eduardo Víctor Aedo en la década de los 40, lindaba, era un arenal que lindaba sobre las vías del tren. En aquel momento no era un lugar de mucho interés, dado que nadie quería comprar un arenal al lado de donde pasa el tren periódicamente. Pero bueno, con el tiempo y el crecimiento de Punta del Este y el desarrollo de esta zona se transformó en un lugar paradigmático, y Aedo logró hacer de ese arenal este parque que tal vez si lo vemos hoy y al disfrutarlo no vemos la calle, no podemos ver Boulevard, no podemos ver el tráfico, y parece realmente que estuviéramos en los 60 recorriendo la azotea como en la época de Don Eduardo. Y si nos adentramos un poco más en la azotea, vamos a empezar a dejar de escuchar el sonido de los autos, vamos para el lado de la capilla, vamos más hacia son 14.500 metros cuadrados de superficie de la azotea. Si nos acercamos un poco más al fondo, vamos a dejar de ver eso y vamos a sentirnos realmente que estamos como en otro lugar, ¿no? Y en otro tiempo. Bueno, la primera construcción que realiza es propiamente la azotea, que es la casa principal que él utilizó en su momento. Tiene esa reminiscencia a las estancias patricias del interior de nuestro país, muy similar, tal vez sin el nombre, a lo que fue la azotea de los Cuestas de su Mercedes natal, que era un lugar que él concurría con asiduidad. Y bueno, es la casa principal, es el casco. Él quería recrear ese aspecto de estancia, por eso tenemos también entre la casa y el rancho grande, que era el salón de actividades principal, que es un gran quincho, hay un aljibe, que no es un aljibe que tenga utilidad, pero es un aljibe que él intentó poner ahí para que recreara ese ambiente de esas estancias del interior. Y bueno, esa fue la primera construcción que él genera cuando decide afincarse en esta zona. Imaginemos que hasta que comenzaron los grandes forestadores en Punta del Este, como lo fue Burnett, como lo fue Lucich para el lado de Punta Ballena, como lo fue Mancebo, tantos otros, pero ellos fueron los precursores, Burnett principalmente. Comenzaron a forestar para frenar la duna. La duna de Punta del Este llegaba hasta el centro de la ciudad de Maldonado. La crónica de Enrique Burnett contaba que a fines del siglo XIX, en 1897, las amas de casa tenían que estar constantemente barriendo la arena de las entradas para poder cerrar la puerta.
en el centro de Maldonado estamos hablando. Entonces, ese principio del siglo XX, incluso cuando Cunio, la primera vez que estuvo Cunio, que se encontró con Causa aquí en Maldonado y estuvieron viviendo un tiempo, Cunio pintó la Torre del Vigía, pintó la Catedral de Maldonado y pintó algún edificio más. Decía, no tengo mucho más para pintar. Y él vuelve a fines de la década de los 40 y ya estaba forestado. Y ahí sí puede empezar a pintar los pinares, esos pinares emergentes, ese pequeño bosque de Punta del Este que comenzaba a crecer. Y esto estamos hablando en un periodo de 30 años, más o menos, que fue lo que tardó en dar frutos esa forestación. Y bueno, esta zona estaba como en esa zona previa a la forestación y se mantuvo un poco más el arenal, porque al ser algo lindero tenía solamente la grama que se había instalado para asentar los terraplenes de la vía del tren y no mucho más, el resto era todo arena. El fin principal de la azotea era su casa de descanso, era su casa de veraneo, era la oportunidad para venir a relajarse, pero también para hacer relaciones públicas, para traer a sus invitados. Era ese lugar diferente que escapaba al Montevideo clásico en el que se realizaban todas las reuniones, se realizaban todos los meetings. Y bueno, Punta del Este, todavía en el 47, por ahí, todavía no estaba el Festival de Cine de Littman, que había Mauricio Littman, uno de los grandes desarrolladores que tuvo Punta del Este, que le cambió el perfil, el que generó esas casas de los techitos rojos, el que crea el Palacio de Festivales para hacer el Festival de Cine, para atraer público a Punta del Este. Eso es en 1951. Todavía no se había dado ese boom y esa explosión de Punta del Este. Y Aedo tiene la visión de en este lugar generar esto que acompañaría posteriormente toda esa movida que se fue dando con los años y se fue desarrollando con el tiempo. Aedo era un gran anfitrión y él, creo que desde el momento que piensa la azotea, lo piensa como ese lugar para agasajar, para invitar. Él vivía con su esposa Rosita Garamón y con su única hija Beatriz Aedo, que posteriormente se casó con el embajador Benito Jambí, que fue embajador de Juan Domingo Perón en Uruguay en su momento, después fue ministro. Y bueno, pasaba su tiempo con ellos, en familia, esa familia que se ampliaba en cada avenida. Aedo tenía una particularidad, él bajaba a la playa y tenía dos sombrillas. Tenía una sombrilla en la cual él, iba con su familia, tenía su hacer, y otra más, veía personas que le interesaba, que se acercaban a conversar con él, y si él veía que había un diálogo fluido, los invitaba a sentarse, y después de la playa, los invitaba a venir a comer a la azotea. Contaba Beatriz que en un momento tiene que decidir hacer un menú para tanta gente que Aedo invitaba los fines de semana, los domingos a comer, y decir, vamos a hacer pasta. Siempre había pasta seca para poder hacer pasta. Y a la cocinera que tenían les encargaba hacer pasteles dulces de membrillo. Esa era la comida clásica de todos los fines de semana cuando Aedo venía en verano, era pasta con pasteles dulces. Aedo siempre venía y decía, pongan algún plato más, tanta cantidad de platos más, porque venía desde personalidades encumbradas que él se encontraba, hasta vecinos que él se había encontrado charlando, que se había acercado a plantearles algo, y todos convivían y compartían en el quincho que hay en el fondo de la casa principal. Compartían el almuerzo y compartían grandes charlas que se extendían hasta la tarde. Y Aedo tenía unas campanas que hacía sonar con el movimiento de cuando se iban las visitas o cuando llegaban. Y ese era Aedo, ese gran anfitrión, y esa casa que de ser una residencia familiar se transforma en ese epicentro de la vida social de Punta del Este, y ese afán que tenía don Eduardo de invitar a quienes se encontrara y que fueran partícipes también del lugar, ¿no? En este caso, estamos junto a un recuerdo que le fue entregado a Eduardo Víctor Aedo por el mariscal Estigarribia,
que fue el general paraguayo que termina de ganar la guerra del Chaco, que tiene Paraguay con Bolivia por la territorialidad del Chaco Boreal. En este caso, en uno de los golpes de Estado en Paraguay, el mariscal Estigarribia tiene que buscar asilo político. Aedo se lo da, le concede siendo presidente el asilo político en el 61. Y no solo esto, le consigue una pensión graciable porque Estigarribia no tenía con qué mantenerse en Uruguay, le consigue una pensión para que se pueda sustentar en nuestro país. Y en agradecimiento, el mariscal Estigarribia le obsequia a Eduardo Víctor Aedo el reloj que él cuando firma la paz con Bolivia, al terminar la guerra, al Paraguay al haber vencido, él quiebra la cuerda del reloj a la hora que firma la paz con sus enemigos y le escribe una carta en agradecimiento explicándole la historia de este reloj firmada. Y bueno, Eduardo Víctor Aedo con mucho aprecio y con mucho afecto por el pueblo paraguayo, con el cual tenía una gran vinculación, que venía de Luis Alberto de Herrera, la coloca en la azotea en un lugar de preponderancia. Y bueno, incluso cada vez que visitantes paraguayos recalan en este lugar, vienen y se asombran por ese vínculo tan fuerte. O sea, en Paraguay hay dos hitos bélicos históricos que se siguen manteniendo hasta hoy, incluso en la literatura paraguaya hoy en día. Uno es la guerra grande que le llaman ellos, la guerra Guazú, que es la guerra de la Triple Alianza conocida por nosotros, y otra es la guerra del Chaco. Y Mariscal Estigarribia es esa figura, bueno, como el gran vencedor de esa contienda. Y bueno, al verlo aquí en Punta del Este, se sienten un poco ese guiño y esa cercanía con el pueblo paraguayo desde Uruguay, ¿no? Aedo tiene una gran colección de mates de cerámica, históricamente es fuerte y es muy variada, además de su colección de mates comunes. Era un gran cultor del mate. Esta exposición fue utilizada en una exposición del mate que realizó el Museo del Gaucho y la Moneda del Banco de la República. El año pasado parte de estas piezas fueron utilizadas en esa exposición que circuló, incluso que estuvo expuesta en el museo y además circuló en varias instancias. Hasta en la Rural del Prado hubo una pequeña exhibición de esa muestra. En esta sala, que es esta especie de zaguán que da al patio, es donde Aedo tenía su colección de arte sacro, parte de lo que es el acervo de la azotea. Hay piezas muy importantes, hay piezas históricas desde arte bizantino, desde representaciones ya de la escuela de Quito, de la escuela de Cusco, de la escuela de Lima. Hay una obra, por ejemplo, acá un Cristo de Ángel Tejera, que fue uno de los apadrinados por Eduardo Víctor Aedo, un artista plástico de Maldonado, que hace sus primeras armas en las artes, acompañado por Eduardo Víctor Aedo, que también fungió de maestro para don Eduardo. Dice que era quien daba gran cantidad de sus clases de pintura, en su afición de Aedo por pintar. Y también, aparte de la colección de arte sacro, tenemos parte de lo que fue su vida política, de las condecoraciones de los diferentes países, de los diferentes visitantes que estuvieron en la azotea y que él recibió también siendo primer mandatario en el colegiado. Sus sombreros o sus moñitas, o sea, que eran como muy distintivos de él. En varias caricaturas de Pelo Duro aparecían los sombreros de Aedo, como que tenía varios dependiendo de la ocasión, en un gran perchero, y además en otras aparecía armando la moña. Él siempre se lo encontraba de moña, bien arreglado, bien de punta en blanco, como se decía en ese momento. Era un cultor de la estética en ese sentido, era una buena imagen cuando en cada una de las intervenciones oficiales que tenía que realizar. Y bueno, eran parte de las señas particulares de Aedo.
En este caso, la banda presidencial que utilizó cuando asume como presidente por el Consejo de Gobierno. También podemos ver parte de las banderas, en este caso una bandera de Paraguay, como decíamos hoy por la vinculación y las condecoraciones con Paraguay que tiene varias condecoraciones de Paraguay, tiene la orden de General San Martín que le fue otorgada por Irigoyen en Argentina. Hay varias condecoraciones que recibió Aedo durante su vida política, que fue bastante extensa. Aedo pretendía asumir como presidente en Mercedes, lo cual no le fue permitido por un tema constitucional, y entonces lo primero que hace, apenas es investido como presidente, es por el río Uruguay ir en barco, en el cual en ese recorrido es acompañado por el presidente argentino, y bueno, es el primer viaje oficial que realiza en el barco presidencial de ese momento, y recala en su Mercedes natal, con la cual siempre mantuvo un fuerte vínculo. Era como ese triángulo entre Montevideo, Mercedes y Punta del Este con la azotea, en el cual Aedo se movió y tuvo siempre su corazón, digamos, siempre latiendo, ¿no? Bueno, hay una pieza muy particular, además muy unida con el departamento de Maldonado, que es una cruz la que llevó en la mano el último condenado a muerte en nuestro país, que fue un crimen que se realizó en la zona de La Coronilla, en el departamento de Maldonado, por la ruta 39, rumbo a Aiguá, a unos 70 kilómetros de donde estamos ahora. Y bueno, esta cruz fue obsequiada a Eduardo Víctor Aedo como un símbolo de, el último fusilamiento, de cuando se culmina la pena de muerte en nuestro país. Incluso la cruz tiene grabados los nombres de los dos penados en ese momento, de los dos condenados. Incluso la cruz en uno de sus laterales tiene parte del impacto que terminó con la vida de una de estas personas. O sea, es una imagen fuerte, pero también marca el final de una época. Es el último fusilamiento que se realiza en el país, y bueno, queda en la azotea ese recuerdo y esa imagen, esa anécdota vinculada al departamento, pero muy impactante, ¿no? Estamos en el balcón de la habitación principal que utilizaba comúnmente Eduardo Víctor Aedo. Y bueno, acá podemos ver un poco la parte de la extensión de la azotea. Esto es solamente una ínfima parte, es menos de la cuarta parte de la extensión de toda la propiedad. Y bueno, pero esto era lo que veía Aedo cuando se levantaba a la mañana, en esos veranos que concurría a Punta del Este. Y bueno, podemos ver cómo ha crecido ese bosque interno, esa forestación que él con tanto ahínco fue desarrollando en esta zona que hablábamos hoy, que era un arenal. Cómo se transformó eso, y bueno, y cómo hoy es este parque, y cómo se puede ser disfrutado por todos, esa visión que tuvo Aedo en su momento de transformar ese arenal en este lugar paradisíaco. Este es el Rancho Grande, es la siguiente construcción que realiza Eduardo Víctor Aedo después de la azotea de la casa principal. Este era como el epicentro un poco de la actividad cultural que realizaba. Aquí se realizaron desde bailes hasta presentaciones de libros, conciertos. Era como un poco el lugar de encuentro público de ese afán de centro cultural que había querido crear don Eduardo en su momento. Y bueno, es un lugar que tangiblemente se puede ver parte de la memoria de la azotea y de la vida de Aedo en la galería de fotos, en todos los personajes, parte de los personajes que con él estuvieron vinculados a través de la azotea y a través de su vida como político, figuras desde Dwight Eisenhower hasta Allende, Neruda, la clásica foto con Ernesto Guevara de la Serna tomando mate en el parque de la azotea.
y bueno, y hay ciertos presentes que recibió Aedo a lo largo de su vida por su accionar político como ministro de Estado y como presidente. También aquí se encuentra la colección del diario El País desde su comienzo hasta que la pudo seguir llevando adelante Aedo, incluso también ejemplares del debate desde sus comienzos. Es un punto focal importante dentro de lo que es la azotea en parte de la vida pública, porque aún hoy se sigue utilizando como escenario para diversas presentaciones y diversas actividades culturales. Tiene una gran avidez por la pintura y así lo demuestra la gran cantidad de obras que quedaron hoy en la azotea. Incluso hay obras de Eduardo Víctor Aedo en otras instituciones, en otras embajadas, que fueron obsequios en ciertos momentos. Y también esa parte de mecena, esa parte de apoyar a artistas nacionales en su despegue. Él veía esa beta, ese potencial creativo en figuras como Enrique Broglia, como Ángel Tejera, el entrañable Cacho Tejera, también aquí de Maldonado, Glauco Capozoli. En su momento también le dio un gran impulso a la obra de Antonio Pena. Tiene la azotea, el parque de la azotea está dotado por una gran cantidad de obras de arte, tanto de esculturas y la parte pictórica en lo que es la pinacoteca de la azotea en cada una de sus dependencias. Beatriz Aedo, casada con Benito Jambí, embajador de Juan Domingo Perón en un momento álgido en las relaciones con Uruguay, y Aedo logra con el tiempo llevar ese vínculo de otra manera con la República Argentina, también a través de Jambí, que posteriormente es ministro de Estado en la República Argentina. Y bueno, esas dos orillas unidas a través de ese encuentro de Aedo con Jambí, y bueno, ese circular constante de grandes figuras de la República Argentina por Punta del Este que recalaban en la azotea. La azotea tenía ese halo de protección que le daba Aedo, y bueno, en el cual podían confluir diferentes opiniones desde el momento que hablamos en el 61 con la conferencia del CIES, cuando él invita a Ernesto Guevara a participar y acercarse a la azotea. La situación política iba un poco en contra de ese acercamiento, y bueno, Aedo lo propicia, y bueno, más allá de los desenlaces que pueda llegar a tener posteriormente la Alianza para el Progreso y 2 años después la expulsión de Cuba de lo que posteriormente sería la OEA, igual Aedo en ese momento intenta por lo pronto ser ecuánime e intentar generar lazos a ese nivel también, lo cual le lleva posteriormente a que Benito Nardone realice el desagravio del mate en Minas. Quería mostrarles dos particularidades del Rancho Grande, este lugar que estamos hablando hoy. Bueno, una de ellas es el mate de Florencio Sánchez y la bombilla que la viuda de Florencio Sánchez al fallecer le obsequia a Eduardo Víctor Aedo en agradecimiento por la creación de la Ley de Derechos de Autor, con la cual ella podía, a través de estos derechos de autor, podía mantenerse, que de otra forma hubiera sido imposible. Y bueno, ese es uno de los grandes hitos de Aedo como ministro de Instrucción Pública en su momento, la creación de la Ley de Derechos de Autor, y queda este testimonio en la azotea con la carta de puño y letra de la esposa de Florencio Sánchez, y bueno, su mate con el escudo nacional grabado, como hoy eso sería impensado, de que un descendiente de una figura como él, con una obra tan prolífera, no tuviera un amparo legal. Y bueno, todo esto es gracias a la gestión de Eduardo Víctor Aedo en su momento como ministro de Instrucción Pública. Y otro elemento que quería mostrarles era esta doble puerta, esta falsa puerta que tiene el Rancho Grande, que continúa en la habitación y bueno, se comunica con la
con la otra parte de esta L grande que conforma este espacio, que es un living y donde él realizaba, bueno, el amenity, la recepción de invitados y todo. Y bueno, tal vez era una forma de generar el espacio, bueno, para las actividades públicas aquí, bueno, en ese pasaje poder acceder desde el fondo, bueno, sin que se viera el tras bambalinas de las actividades que aquí se realizaban. Gran parte de lo que fue, a veces nos resultaría impensado hoy imaginar que la Guerra Fría tuvo una pata en Punta del Este. Y así lo fue en el 61 con la conferencia del CIES, en la cual Aedo promueve a Punta del Este como un lugar. Incluso el edificio Nogaró, que es el edificio Punta del Este, se le cambia el nombre de Edificio de las Américas, donde es sede de esta conferencia, en la cual vienen representantes de todos los países latinoamericanos. Era la base del proyecto de Estados Unidos de la Alianza para el Progreso, que era esa especie de plan Marshall para América Latina, en el cual, bueno, van a sentar las bases de lo que posteriormente sería la OEA. Es muy emblemático este lugar, dado que estamos en el banco en el cual fue restaurado, donde Eduardo Víctor Aedo toma mate con el doctor Ernesto Guevara de la Serna en su visita en 1961 a la azotea. Es una foto muy emblemática que recorrió el mundo en su momento, por la tensión que existía después de la Revolución Cubana y en ese encuentro que se iba a realizado en Punta del Este, con motivo de la conferencia del CIES, que Aedo promueve que se realice acá, y tal vez con ese afán de poder utilizar también el vínculo de la azotea para esas reuniones más distendidas y generar otra charla por detrás de la charla oficial. Y bueno, es acá donde se produce ese intercambio con el Che Guevara y donde toman mate, donde comparten el mate, cuestión que le llevaría a Aedo a sufrir por parte de Benito Nardone lo que fue un desagravio al mate que realizara en la ciudad de Minas, en contra de esa acción que había tenido de camaradería para con el líder cubano, y bueno, fue una gran convocatoria de gente como fustigando ese hecho, ¿no? ese acto que se había llevado a cabo aquí en Punta del Este. Y una anécdota un poco que cuenta la figura de Aedo, lo muestra un poco como anfitrión, era que Guevara venía un poco tenso la situación, él estaba un poco callado y sin interactuar mucho, y estaba el perro de Aedo, Poncho, y Guevara se pone a jugar con el perro en este mismo banco. Y en ese momento Aedo, al verlo, que estaba como muy entusiasmado en los juegos con el perro, le dice: Poncho, te me estás volviendo comunista. Y ahí Guevara se comienza a reír, y bueno, eso es un poco el quiebre y romper el hielo de esa situación tensa, y bueno, ahí la conversación se llevó de otra manera, y tal como decía, pinta un poco la figura de Aedo como anfitrión y esa capacidad que tenía para, en las situaciones más tensas, generar con algún chiste o alguna situación graciosa algo que facilitara el diálogo y el intercambio. Es una foto muy emblemática que recorrió el mundo en su momento, a través de la prensa y a través de las figuras locales y políticas. Incluso estaba en una de las fotos que se ve atrás, es Monseñor Antonio Corso, que era el obispo de Maldonado de ese momento, figuras de la curia, figuras políticas y una gran cobertura de medios de prensa retratando ese momento. Porque claro, la visión del mundo ahí estaba puesta sobre Punta del Este. Aedo había logrado traer lo que en ese momento fue la Guerra Fría, los momentos más tensos, de más tensión, lo logra traer a Punta del Este. Y la azotea en ese momento forma parte de lo que fue ese hecho de la historia mundial.
Tal vez pueda haber sido un gran promotor de difundir la azotea el hecho de Aedo tomando mate con el Che aquí. Esa imagen que circula, bueno, hace llegar dónde, en qué lugar era que se estaba llevando a cabo ese encuentro. Y tal vez ese pueda haber sido en el 61 el puntapié de este ícono que se mantiene hasta hoy en día y creemos que en las mismas condiciones que en aquel momento, ¿no? Aquí estamos en la capilla de la azotea, una capilla que Aedo manda a construir en honor a su madre, en homenaje a su madre. Se la encarga al arquitecto boliviano Javier Querehatsu, que fue un arquitecto que terminó su carrera en la Universidad de la República. Y bueno, a Aedo le encomienda esta capilla que tiene como él pide que tenga una reminiscencia telúrica, por eso si uno la mira de costado tiene ese perfil parecido a una carreta. Está hecha con materiales del lugar, el techo de quincha, barro, piedra, o sea, tiene un poco esa cuestión de recordar el terruño. Y como particularidad tiene una virgen que corona el altar, es una capilla preconciliar. Recordemos que es antes del 68, entonces la misa se daba de espalda. Incluso en la azotea hay un vestidor con varias casullas, entonces los curas que venían recurrentemente acá a oficiar misa tenían que cambiarse, se cambiaban dentro de la casa principal. Y bueno, aquí se bautizó toda la familia, incluso muchas generaciones este lugar se utilizó para casamientos particulares y bautismos particulares, o sea que mucha gente de Maldonado se bautizó y se casó en el parque de la azotea. Como particularidad, bueno, esa veneración que tenía Aedo para con su madre, ¿no? Podemos recordar que en su momento cuando Terra, en el gobierno de Terra lo designa como ministro de Instrucción Pública, la primera reunión que a través de Luis Alberto Herrera lo manda a llamar y le pide que al día siguiente tome funciones como ministro, y Aedo le pide 3 días. 3 días porque él quería ir hasta su Mercedes natal a dejar una flor a su madre, a su tumba. Entonces él toma el siguiente día el viaje hasta Mercedes, y cuando llega es recibido por un militar y le pregunta: ¿usted es el ministro Aedo? Y dice: yo soy Aedo, todavía no juré como ministro. Bueno, tenemos orden de acompañarlo. Y Aedo contaba en sus memorias, que estaba escribiendo en 1970 antes de fallecer, que lo acompañan en todo el recorrido una guardia militar hasta el cementerio, y cuando llega al cementerio había 2 militares, uno a cada lado de la tumba, y tocan un clarín mientras él dejaba las flores. Y contaba Aedo que ese clarín permaneció en su cabeza hasta el momento que estaba escribiendo eso. Y él decía que eso había sido Terra para él. El recuerdo que tenía de Terra era ese gesto que había tenido para él y para con su madre. Siempre presente, Aedo era hijo natural, llevaba el apellido de su madre y fue la figura fundamental en su vida. Y bueno, a través de esta capilla él logra materializar ese homenaje y bueno, queda coronando el centro, la parte central del parque de la azotea. Ahora estamos en el atelier de Aedo, está exactamente igual que como él lo dejó cuando falleció en 1970. Aquí él pintaba, realizaba sus obras, no todas las obras son de él, hay una pinacoteca interesante dentro de las obras que se pueden encontrar en este lugar. Eran las cocheras que estaban pensadas para la casa, estamos debajo del conversatorio.
que era donde Aedo realizaba la mayor parte de sus encuentros, y bueno, cuando tenía invitados especiales, ese lugar apartado en el medio del parque. Y bueno, en esta tranquilidad que hoy hablábamos de no escuchar mucho el sonido de la calle ni de los vehículos que pasan, esta es la parte más central de la azotea. Y bueno, acá Aedo pasaba la mayor parte de sus días trabajando. La gran cantidad de obras de arte, de pinturas que realizó, bueno, surgían de acá, de este espacio. Aedo tenía un gran amor por las artes, desde su parte política, y él también hace esa conjugación entre lo que hasta ese momento no era común, de la conjugación de la política, de la cosa política, con el arte. Él toma como dos referentes a Figari y a Torres García, incluso siendo ministro de Instrucción Pública, los toma como asesores a ambos. Y se puede tomar de parte del discurso de Aedo algo que decía Torres García referido a lo que fue la ley del 5% posteriormente, en el cual quería que los arquitectos trabajaran en conjunto con los artistas para, en las próximas construcciones de edificios públicos, tuvieran una pieza de arte, los muros estuvieran para los artistas plásticos, que las construcciones en su frente tuvieran lo que fueran las partes de decoración, que tuvieran esculturas hechas por los escultores, y que hubiera esa simbiosis entre el arquitecto y el artista. Y bueno, eso que después posteriormente se quiso retomar en tantas otras ocasiones, lo empieza a propiciar en Uruguay Aedo, con ese gusto por las artes. Y bueno, ya lo hablábamos hoy con el caso de la ley de derechos de autor, pero también él promueve lo que fue lo que posteriormente sería la Comedia Nacional, la Revista Nacional sobre la Literatura, el Salón Nacional de Bellas Artes. O sea, esa avidez por las artes y por los artistas, desde su faceta de mecena hasta como artista plástico. Creo que era parte de la vida de Aedo, y bueno, se nutrió de los grandes maestros, y era, en ese sentido también fue un gran promotor de ese rubro. Hay un espacio que fue preservado por Beatriz, que es la recolección de grandes viñetas, de gran cantidad de viñetas, en aquel momento de Peloduro, por ejemplo, que salía en la prensa nacional, en la cual Aedo era protagonista en muchas de ellas. Sí, tal vez no siempre con un rol como figura que sea positiva para él, sino que también eran muy críticas con la situación política del momento, con la figura de Aedo en el enclave que se encontraba con Luis Alberto Herrera, la situación geopolítica mundial de aquellos tiempos, que era muy convulsionada. Y bueno, pero Aedo siempre siendo protagonista. Aedo se encontraba en la opinión pública todo el tiempo. Él también buscaba hacerse un lugar y ser partícipe de la vida política activa del país. Ahora estamos en el conversatorio sobre lo que es el atelier de Aedo. Bueno, este lugar Aedo lo usaba era como una especie de reservado donde había actividad en la azotea, había gente, pero quería tener alguna charla aparte, alguna charla importante. Y bueno, tenía este lugar, que cuenta también con un gran balcón que mira hacia el parque, pero también tiene un pequeño bar donde él podía preparar algo para tomar, para sus invitados. También tiene otra habitación de huéspedes, porque como decíamos, Aedo era un gran anfitrión, le gustaba siempre tener invitados y los invitaba a quedarse. Ahí está también el Rancho Chico, que es una pequeña construcción que hay en el medio del parque, que también lo usaba como casa de huéspedes. Entonces él siempre estaba rodeado y era como decíamos, un gran anfitrión. Y este espacio tiene un poco eso, de ese epicentro también de las charlas más íntimas, tal vez, no tanto las masivas, no tanto esa de las grandes comidas en el patio, sino que era el espacio más profundo y de más aislamiento dentro de este gran espacio abierto generalmente a todos. Desde aquí podemos ver también el anfiteatro que diseñara Javier Kerehatsu, el que diseñó la capilla, con lo que va quedando hoy de un mural realizado por Glauco Capozoli, que es una alegoría a Leuconoe de la obra de José Enrique Rodó. Aedo era un gran rodoniano, hay grandes referencias a Rodó en muchas de las esculturas de la azotea. Y bueno, en ese mural
cuando termina de pintarlo, se termina de construir el anfiteatro, Aedo invita en ese momento a Asís Rodríguez Castillo, que es quien inaugura por la parte musical esa obra. Y esa misma noche comienza una gran lluvia y los invitados en ese momento se estaban retirando y se quedan a mirar a ver si se había borrado el mural de Caposoli, porque no era una técnica al fresco, que era como lo que se acostumbraba en ese momento, y todos dudaban de que fuera a poder resistir el embate del tiempo. Y claramente resistió con creces. Esto estamos hablando del año 64, y bueno, al día de hoy sí ha sufrido un poco el pasaje del tiempo, y es uno de los proyectos poder recuperar esta importante pieza en la cual estaban retratados grandes figuras del momento, desde Aedo, desde Beatriz, desde Giambì, al embajador italiano en aquel momento. Eran grandes figuras dentro de los participantes de ese mural, estaban retratados cada rostro en su imagen en la pieza artística de Caposoli. Aedo fallece en 1970 en la azotea dando una entrevista. Hasta su último momento estuvo en actividad, y bueno, lo encuentra la muerte. Fue la única vez en la que decía la prensa de Mercedes, titulaba la única vez que a Aedo le falló el corazón. Y bueno, ese hombre que había sido 7 veces electo senador de la República, que había sido 2 veces electo representante nacional por Soriano, que había sido ministro, ese hombre que tanto había dado al país y que tanto había dado a las artes, y bueno, ha sido un emblema del siglo XX, nos legó este patrimonio que en su momento quedó en manos de su hija, Beatriz Aedo. El mantenimiento y el poder tener este bien al día de hoy como lo tenemos, ella tiene el trabajo de hacer esto desde 1970 hasta el año 2012, en que el Banco de la República adquiere el bien a la familia Aedo Giambì. El banco, cuando lo adquiere, desde el 2012 hasta el 2016, que firma un comodato con la Intendencia de Maldonado a través de la Fundación Banco República, bueno, realiza cierta cantidad de arreglos y mantenimiento al inmueble, se le hacen algunas mejoras, y bueno, desde el año 2016 al presente, la gestión a través de un comodato está a cargo de la Intendencia de Maldonado, en la cual se ha realizado gran cantidad de obras de mantenimiento, de recuperación, de puesta en valor del espacio, y lo más importante tal vez es el contenido, es el posicionar a la azotea de Aedo como un faro de la cultura, como así lo hubiera querido Eduardo Víctor Aedo en su concepción, en su momento, y bueno, todos los veranos sigue siendo, desde el año 2016 hasta el presente, un punto de referencia para Punta del Este y para el Uruguay, desde las presentaciones de libros, conferencias, conciertos, obras de teatro, proyecciones al aire libre, en las mismas paredes de la casona original. Y bueno, creo que ese es un poco el espíritu de vincular las artes, hasta las artes plásticas también. Hemos tenido jornadas con las escuelas de artes plásticas de pintura, a lo que era la usanza de la pintura francesa, en el parque de la azotea, exposiciones posteriores dentro del mismo parque. Yo creo que es un poco ese es el espíritu, de que se mantenga vivo y activo el espíritu original para el cual Aedo había concebido este espacio.